Hola a todos, bienvenidos al programa número 165 de Batalla Cultural de esta temporada 3. Y en el caso de hoy vamos a ver solo un video, pero es un video, bueno, bastante lindo que ya transcurrió hace unas semanas atrás. No es algo reciente, no es algo nuevo, pero bueno, para aquellos que lo vieron seguramente será bueno que lo recuerden y para aquellos que no lo vieron, que se le pasó por alto, bueno, acá lo tienen para ver. Y es el apoyo nada más y nada menos que de Donald Trump a Milei en los discursos de la CIPAC, por los discursos de la CIPAC. Y lo vamos a ver ahora en este momento en el vivo reacción de Agustín Laje. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. Hoy analizaremos el discurso que dio ayer el presidente argentino Javier Milei en el CIPAC, la convención, el meeting conservador más importante del mundo, que en esta ocasión se realizó en Washington, D.C. Los cucas, los zurdos, estaban expectantes con la ilusión de que Javier Milei iba a ser rechazado tanto por Elon Musk como por Donald Trump. Vaya sorpresa se llevaron cuando el día viernes Elon Musk no solo recibió a Javier Milei, sino que se entusiasmó de una manera totalmente visible, totalmente notable con el regalo que el presidente argentino le trajo desde Argentina, o sea, la icónica motosierra que significa el recorte de la burocracia y del Estado elefantiásico. Habiendo errado el pronóstico, como siempre hacen los cucas y los zurdos, con su pseudoanálisis político que anticipan cosas que finalmente no ocurren, sus análisis los dejan siempre en callejones sin salida y haciendo el ridículo, redoblaron la apuesta diciendo que Elon Musk podría haberse sentido cómodo con Javier Milei y haberle celebrado y haber tomado con ambas manos la motosierra, pero que Donald Trump seguro lo iba a rechazar. El presidente de los Estados Unidos seguro iba a poner un freno en su relación con el presidente argentino. Eso no solamente no ocurrió, sino que otra vez ocurrió todo lo contrario de lo que esperaban que ocurrieran los zurdos, los kirchneristas y los pseudoanalistas políticos que aparecen por televisión. ¿Qué ocurrió? Pues Javier Milei dio un discurso épico en el CIPAC que fue celebrado por Donald Trump y luego tuvieron una reunión de la cual surgió una fotografía que recorrió el mundo porque fue publicada no por Javier Milei, no por el gobierno argentino, sino por la Casa Blanca. Vamos a estar analizando todo esto en esta transmisión en vivo. Ya tenemos más de 1000 personas conectadas. Por favor, déjennos sus likes. Por favor, coméntenos en el chat desde dónde nos están escuchando. Eso es muy importante para que podamos llegar a más personas. Bien. En primer lugar, vamos a escuchar el discurso de Javier Milei en CIPAC, que no tiene desperdicio. Es un discurso donde se concentra en describir la lucha contra lo que él define como el partido del Estado. El partido del Estado nuclea una serie de sectores muy variados, de poderes relativamente dispersos, pero que todos apuntan al mismo objetivo, o sea, al agigantamiento sin límites del aparato coercitivo de la sociedad, o sea, el Estado moderno. ¿Quiénes conforman el partido del Estado? Miren, sindicalistas garcas, periodistas ensobrados, la casta política, los intelectuales del sistema, las academias que se dedican a tratar de legitimar el uso de la violencia organizada y el crecimiento desmedido del Estado, todo el aparato cultural, todo el aparato político y todo el aparato económico que gira en torno al aparato del Estado es lo que configura lo que Javier Milei define como el partido del Estado y al cual le ha dedicado su discurso en el CIPAC. Si en el foro de Davos se dedicó a destrozar el wokismo, en CIPAC el día de ayer se dedicó a destrozar al partido del Estado. Tenemos 1400 personas en vivo. Por favor, cuéntenos en el chat desde dónde nos están mirando y no se olviden de dejar su like. Empezamos así a ver el ingreso de Javier Milei al CIPAC. Hola a todos. Es una gran alegría para mí estar nuevamente en los Estados Unidos y es un honor poder hablar ante todos ustedes hoy. Muchas gracias a los presentes y especialmente gracias a CIPAC, que siempre ha tenido una consideración especial conmigo. Gracias, Matt. Gracias, Mercy. Matt y Mercy son las autoridades en CIPAC, los anfitriones. Hace apenas un mes dije en el foro de Davos que creo que estamos atravesando un punto de inflexión en nuestra historia. La historia transcurre en fases o etapas, momentos en donde el espíritu y la idea se materializa en una persona o en un grupo de personas, a veces cercana, a veces con kilómetros de distancia entre ellos, pero con un hilo conductor invisible que si se pudiera observar, presumo sería muy similar a las imágenes que observamos de las redes neuronales del cerebro humano. Hoy estamos precisamente en uno de esos momentos en los que la historia, con H mayúscula,
está cambiando su curso. Estamos viendo en tiempo real el destino del mundo bifurcarse hacia un nuevo camino, distinto del lugar al que nos estaban llevando las élites y el establishment político de nuestros países. De la misma manera... Dicho sea de paso, a ver, tengo entendido que hay un problema con el volumen, ya vamos a ponerle más volumen. Dicho sea de paso, acá Javier Milei está diciendo que estamos viviendo un punto de inflexión. Hay nuevos vientos que soplan por derecha, evidentemente, y en Alemania parece que acaba de arrasar la derecha. Vamos a ver si mencionamos algo dentro de un rato nada más. Dale, ponele play, por favor. Ahí vamos a continuar. Relación especial conmigo. Gracias, Matt. Gracias, Percy. Un poquito más adelante, por favor. Vamos a tratar de ponerlo donde lo dejamos. Dije en el foro de Davos que más creo adelante. que en fases o etapas, momentos en donde el espíritu y la idea se materializa en una persona o en un grupo de personas, a veces cercana, a veces con kilómetros de distancia entre ellos, pero con un hilo conductor invisible que, si se pudiera observar, presumo sería muy similar a las imágenes que observamos de las redes neuronales del cerebro humano. Hoy estamos precisamente en uno de esos momentos en los que la historia, con H mayúscula, está cambiando su curso. Estamos viendo en tiempo real el destino del mundo bifurcarse hacia un nuevo camino, distinto del lugar al que nos estaban llevando las élites y el establishment político de nuestros países. De la misma manera que en la década del 30 se podía vislumbrar que la llama de la libertad se estaba apagando y que comenzaba un nuevo cambio de servidumbre para la humanidad, hoy finalmente podemos decir que la era del Estado omnipresente ha terminado. Hoy somos testigos de un momento en el que la larga marcha del Estado sobre el individuo está llegando a su fin. Me refiero, por supuesto, al colapso del modelo colectivista y el amanecer de una nueva era de libertad. Nos hemos preparado para este momento y creo que genuinamente que estamos dando una batalla crucial para el futuro de la humanidad. Pero como siempre digo, solo se puede obrar de forma eficaz si el diagnóstico desde el que uno parte es el correcto. Hay que entender dónde estamos parados y a qué nos enfrentamos para poder saber cómo llegar a donde queremos. A lo largo de todo el mundo, las sociedades occidentales se enfrentan a un mismo problema y a un mismo enemigo. Una clase política que extrae cada vez más recursos de los ciudadanos a través de impuestos, con el fin de implementar un modelo de expansión estatal ilimitada. Una clase política con complejo de Dios, que pretende regular cada aspecto de la vida de la gente, haciendo honor a una de las máximas del fascismo de Benito Mussolini: dentro del Estado todo, fuera del Estado nada y nada contra el Estado. Hemos llamado a esta clase política el Partido del Estado, una casta extendida cuyos miembros, más allá de diferencias superficiales, comparten la idea fundamental del avance del Estado sobre la sociedad. Son todos aquellos que, por interés económico o convicción ideológica, o incluso cierto idealismo ingenuo, trabajan para los intereses de... A ver, un segundo, miren esto, qué interesante. Acaba de citar a Benito Mussolini. ¿Quién es Mussolini? Es el gran ícono, el gran líder del fascismo. ¿Por qué es importante que cite a Mussolini? Porque en los últimos tiempos los zurdos han tratado de imponer la idea de que Javier Milei y Donald Trump son fascistas. ¿Qué cita de Mussolini? Acaba de citar una frase que usa Mussolini en un libro titulado La doctrina del fascismo, escrito junto con Giovanni Gentile. ¿Quién fue Gentile? El doctrinario máximo del fascismo, el escriba de Mussolini. En este caso, La doctrina del fascismo es un libro relativamente corto, según la edición puede tener entre 80 y 100 páginas más o menos, y hay una parte donde dice exactamente eso, que el fascismo significa todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Exactamente lo opuesto sostiene un libertario. Un libertario quiere un Estado cada vez más reducido para tener, a la postre, una sociedad civil cada vez más fortalecida. La sociedad civil no está subsumida en el Estado. Al contrario, la sociedad civil es libre allí donde el Estado no la regula, no la controla y no la coerciona. ¿Por qué Milei acaba de citar a Mussolini? Para taparle la boca a los ignorantes que dicen, con toda la ignorancia del mundo, que Javier Milei es un fascista y que la nueva derecha es una doctrina fascista. No tienen la menor idea, son totalmente ignorantes, hablan sin saber y no fueron capaces ni siquiera de leer la doctrina del fascismo para constatar que aquellos que se oponen al Estado, lo último que son es fascistas. Ponele play. 2.200 personas, déjenos sus likes, por favor, y cuéntenos en el chat desde dónde nos están mirando. Del Estado.
los medios de comunicación tradicionales o ligas y media, la oligarquía sindical, los empresarios prebendarios, los burócratas permanentes, no electos y, en consecuencia, intrínsecamente irresponsables, las organizaciones mal llamadas no gubernamentales, que hacen el trabajo sucio de los políticos, las instituciones académicas que proveen el marco teórico para la expansión estatal, los organismos supranacionales y todos los que de alguna manera pertenecen a la gran secta del colectivismo mundial. Y, por supuesto, esto incluye a los partidos políticos tradicionales, que sin importar su color, coinciden en la tesis fundamental que más Estado siempre es mejor. En Argentina, por ejemplo, teníamos un sistema político compuesto por unas 50 sombras de socialismo. En Estados Unidos existía la ilusión de bipartidismo de un partido demócrata que marcaba la agenda y un partido republicano incapaz de enfrentarlo hasta la llegada del presidente Donald Trump. A ver, pausa. Tremenda la declaración. Tremenda declaración. Claro, a ver, el problema no era solamente el Partido Demócrata en Estados Unidos. El problema también estaba en un partido republicano, globalista, culturalmente cada vez más progresista y fundamentalmente estatista. ¿Quién generó un quiebre en la historia del Partido Republicano? Donald Trump. Si no hubiese sido por Donald Trump, el Partido Republicano hubiera seguido siendo un partido del Estado. De la misma forma que el Partido Demócrata es un partido del Estado y es un partido fundamentalmente globalista. Por eso aquí Milei está reconociéndole públicamente a Trump un rol histórico, no solamente para la nación norteamericana, sino para uno de sus dos partidos, un partido que estaba descarriado, que estaba desviado y que no pudo contener el entrismo de Donald Trump. Entrismo que se consolida a partir del sello MAGA, que triunfa en todas las disputas internas del partido y se vuelve hegemónico, pero fundamentalmente es un movimiento nuevo, creado dentro del Partido Republicano por Donald Trump. Ponele play, dale, seguimos. Yo voy explicando y analizando algunas cosas que me parecen importantes. ¡Viva! Curiosamente, el mío lo van a tener que esperar hasta el final. Curiosamente, el presidente Trump es un outsider, igual que yo, porque la tarea que tenemos por delante, el desafío que tenemos por delante, no es para políticos tradicionales que han vivido toda su vida del sistema. Es para gente que no le debe nada a nadie, que no está comprometida por los vicios del sistema y que sabe que es más importante el cambio que el poder por el poder mismo. Cómo están llorando los cucas, es increíble. Me encanta, me encanta. En el establishment político de nuestras dos naciones existía una mentalidad más o menos explícita de que el avance del Estado equivalía a avance de la democracia, que cada conquista del Estado implicaba un acto de justicia social ante las supuestas injusticias de la libertad, que el rol del Estado era llevarnos a una utopía igualatoria mediante la creación sistemática de supuestos nuevos derechos que obviamente debían ser financiados por los pagadores de impuestos. Es justamente en el centro de este esquema que se encuentran los políticos, los principales beneficiarios de este modelo de expansión ilimitada del Estado, esos que hacen de vivir de otros por la fuerza un estilo de vida, depositarios de poderes y privilegios que serán la envidia de cualquier monarca de la historia. No importan las peleas televisivas ni las supuestas diferencias partidarias, todos trabajan para el mismo Dios, el siniestro, y su manifestación en la tierra, el leviatán del que hablaba Hobbes. Por eso, salvando algunas particularidades propias de cada nación, todos los que estamos aquí tenemos una misma misión: quitar el poder al partido del Estado y devolvérselo a la sociedad. Siempre hay un delay, fíjense en los aplausos porque los van traduciendo en pantalla. Entonces siempre hay un cierto delay. Es decir, como decía Albert Nock, que describió en su libro En nuestro enemigo el Estado, que el poder social fue progresivamente arrebatado y trasladado al Estado por la fuerza. Nuestro objetivo es hacer el camino inverso, aumentar el poder del ciudadano y quitarle el poder al Estado. Por su... ¡Afuera! Me too. Sorry.
She's my girlfriend. Again in this. Por supuesto, no puede hacerse gestionando mejor el Estado tal cual existe o simplemente administrando correctamente los recursos de que dispone, sino que el único camino racional es achicar el Estado hasta su mínima expresión posible. Reducir el tamaño del Estado es en sí mismo un acto de justicia, porque cada erogación del Estado es una sustracción del pagador de impuestos. Desde nuestro punto de vista, el único Estado aceptable es el Estado más chico posible para devolverle al ciudadano lo que es suyo. Por eso, todas las atribuciones que no tengan que ver directamente con la protección de los 3 derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, deben volver a su origen, los individuos asociados de forma voluntaria sin intromisión del Estado. Estamos llegando a las 3.000 personas en vivo. Vamos los likes. Esto debe ser así porque, a diferencia de la economía, el poder es un juego de suma cero. Todo el poder que tenga el Estado necesariamente no puede obtenerlo al mismo tiempo la sociedad. Por eso no creemos en soluciones parciales o compromisos de centro. Sabemos que hacer las cosas a medias es una invitación al regreso del Estado, que como un cáncer metastásico solo sabe expandirse y debe ser obligado activamente a retroceder. No sirve intentar alcanzar un justo medio. Todo lo que exceda su función esencial debe ser definitivamente quitado de su órbita o más temprano que tarde volverá a usurpar lo que no le pertenece. Escuchen cómo gritan los gringos. Increíble, están fascinados con Milei. Sabemos que no es una tarea fácil. El Estado moderno tiene herramientas de sobras que han crecido en sofisticación con el paso del tiempo. No estamos hablando de un Estado obvio como el fascista o el comunista, sino de un Estado sutil e insidioso que avanza sobre el individuo a través del arte, de la propaganda y la infiltración cultural. O al menos así era hasta hace poco, ya que le resulta cada vez más difícil disimular su carácter totalitario. Hemos visto, por citar solo un ejemplo, que en ciertos países de Europa ciudadanos están siendo arrestados por expresarse en redes sociales. Pero en términos más generales, hablo de la financiación de la academia, incentivando la elaboración de estudios que justifiquen la implementación de políticas públicas intervencionistas y de la compra encubierta de medios de comunicación mediante la pauta pública. Hablo de las múltiples ONGs que viven de nuestros impuestos, de los subsidios a la cultura para producir propaganda. Y aquí en Estados Unidos, por supuesto, el escándalo de USAID, que destinaba millones de dólares de los pagadores de impuestos a financiar desde revistas y canales de televisión a fraudes electorales como en Brasil o gobiernos con aspiraciones discriminatorias como el de Sudáfrica. A ver, ponle pausa. Tremendo. Fraudes como en Brasil. Miren, no sé si la prensa tomó nota de esta afirmación. No sé si esto tuvo el revuelo que merecería tener. Fraude en Brasil. ¡Wow! Miren, se sabe que en Brasil hay cosas que no cierran por ningún lado de las últimas elecciones. Se sabe que hay auditores que han detectado cosas muy raras en Brasil y que fueron reventados por la dictadura pseudojudicial que impera en Brasil. Pero que Javier Milei lo haya dicho de esa manera tan frontal en CIPAC, me llama la atención no haber visto titulares al respecto. Porque si efectivamente hubo fraude en Brasil, entonces lo que se está diciendo es que el presidente Lula es ilegítimo. Su legitimidad de origen estaría, en tal caso, herida. ¡Puah! Impresionante. Dale, ponele play, sigamos. Miren, este discurso tiene muchas perlitas, verán ustedes. Y el público explotó en ese momento, ¿eh? Y como decía, gobiernos con aspiraciones discriminatorias como el sudafricano, entre tantas otras aberraciones, incluyendo la agenda de la paranoia climática, los excesos de la ideología de género y la investigación que derivó la creación del virus del COVID-19. Sin embargo, lo único que realmente logra este mecanismo de bajada de línea globalista es transferir riqueza de la clase baja de un país rico a la clase alta de un país pobre. En pocas palabras,
Hablo de una red global de influencia y formación de opinión pagada con los impuestos de los ciudadanos. Un aparato de propaganda sin precedentes en la historia humana. Quizás el escándalo político más grande que hayamos visto. Y luego esos mismos hipócritas acusan a Elon Musk de interferir en las elecciones de otros países. Claramente su descaro es tan grande como sus aspiraciones totalitarias. 3.200 personas en vivo. Está creciendo muy rápido este live. Muchas gracias por los likes. Si ese nivel de colectivismo en sangre hubiera tenido soluciones, sus apologistas tendrían al menos algo a lo cual aferrarse. Pero ni eso. Esa fue históricamente la excusa de los estatistas del pasado, que la prosperidad llegaría mediante la administración racional de recursos por parte del Estado, recursos que el sector privado era incapaz de aprovechar. Pregunta, ¿y acaso quién maneja el sector público? ¿No son humanos? Sin embargo, hemos sido testigos de que a mayor expansión estatal... Voy a decirles algo sobre Libra. Veo que hay gente que sigue preguntando por el tema. En el live anterior expliqué y hablé sobre eso, con lo cual, si alguien tiene interés de escuchar lo que dije sobre Libra y el escándalo cripto, vayan al live anterior, ¿bien? Es muy simple, te metes en el canal y buscas el live de Milei y Elon Musk y ahí está hablado el tema. De cualquier manera, te cuento, por las dudas, que la operación mediática en mi contra se terminó cayendo en 1000 pedazos. De las más de 100 denuncias por el caso, ninguna estableció ningún vínculo entre quien te está hablando y lo que pasó con la criptomoneda Libra. ¿Bien? Ninguna de las más de 100 denuncias estableció ningún vínculo entre quien te está hablando y la criptomoneda Libra. Fue una fake news. Simplemente periodistas o pseudo periodistas malintencionados que tuvieron la intención, en este caso, de reventar mi imagen, buscaron hacerlo de esta forma, pero la opereta se cayó. ¿Cuándo se cayó? Cuando se abrieron todas las denuncias y se constató que en ninguna de ellas se establecía ningún vínculo entre Agustín Laje y nada que tuviese relación con Libra, ¿de acuerdo? Era una fake news. ¿Te la comiste, cuca pelotudo? No me extraña, porque sos un idiota por naturaleza, sos un pobre tipo. Sos un tipo al cual se le cagan de la risa en la cara constantemente, le roban, se le ríen y sos tan idiota que encima vas y los botás de nuevo. Sos una basurita, sos un microbio, sos una pobre persona y te mereces lo peor por ser tan estúpido, por ser tan idiota. Entonces no me extraña de vos que te hayas comido semejante operación. La aclaración no es para vos, que sos una basura. La aclaración es para mis seguidores que pueden haberse alarmado naturalmente con una noticia como la que lanzaron irresponsablemente medios de comunicación argentinos que ahora se la están comiendo entera. ¿Por qué se las comen enteras? Porque la justicia, insisto, en más de 100 denuncias por el caso Libra, ninguna estableció ni el más mínimo vínculo, ni siquiera de nombre, entre Agustín Laje y el escándalo Libra. Fue toda una fake news, ¿de acuerdo? Yo te dije antes de ayer, tranquilos, estamos tranquilos porque acá la limpieza es completa. Jamás viví del Estado, jamás recibí un sueldo del Estado, jamás estuve metido en política, no soy un operador político, soy un simple escritor. Una persona que ha dado batalla cultural desde los 15 años. Por supuesto, tengo muchísimos enemigos y enemigos muy peligrosos. ¿O vos te pensás que combatir a los globalistas es algo fácil? ¿Te pensás que combatir a las farmacéuticas y a los hacedores del COVID-19 es algo fácil? ¿Te pensás que es fácil combatir a la industria abortista? ¿Te crees que es fácil combatir a la industria de la reasignación de género? ¿Te pensás que es fácil combatir todo el negocio atrás de las hormonas, las cirugías, las reasignaciones de sexo? ¿Te pensás que eso no te genera enemigos que están dispuestos a reventarte incluso mintiendo sobre vos? Sí, por supuesto, es muy difícil lo que hago, pero estoy listo, por algo lo hago hace 20 años. Sé a lo que me enfrento, sé que me enfrento a verdaderos hijos de puta. Y sé que además hay muchos idiotas dispersos que son muy fáciles de engañar. Los cucas, los zurdos, son unos completos idiotas. Se merecen lo peor. Pero esta aclaración, que la vuelvo a hacer, ya la hice el otro día, pero ahora lo hago con un elemento más, que es que ninguna de las más de 100 denuncias estableció ningún tipo de vínculo entre Agustín Laje y el caso Libra. Eso se lo dedico a los operadores de cuarta, a los pseudo periodistas que trataron de instalar semejante fake news. Y para los cucas y los zurdos, nada, ustedes se merecen lo peor de la vida. Se merecen tener vidas miserables, lastimosas, empobrecidas, víctimas de corruptos que encima ustedes apoyan y les dan el voto. Así de miserables son. Pero a mis seguidores, tranquilidad, paz.
les dije, estaba completamente limpio, esto era toda una operación mediática que se iba a caer en cuestión de horas y se cayó en 1000 pedazos en cuestión de horas. Si querés más información al respecto, insisto, este no es el live para hacerlo, está en el live anterior, en el que hablamos sobre Elon Musk y Javier Milei y dediqué más de la mitad del live a hablar sobre esto. Ahí tenés todo, no lo voy a volver a repetir porque entonces no podríamos seguir con el video de CIPAC de Javier Milei. Por cierto, tenemos casi 4000 personas, te pido un like y te pido que me cuentes en el chat desde dónde nos estás siguiendo. Es muy importante darme una idea de qué países están metidos en la batalla cultural en este momento. Vamos, ponle play. Peor es la calidad de vida de la gente. No por nada Hayek dedicó su último libro a explicar este fenómeno, al cual llamó la fatal arrogancia. Pero esto no es accidental. Más allá de su evidente incompetencia, la clase política no se dedica a solucionar problemas. Al fin y al cabo, un problema solucionado es un área de la que el Estado debe retirarse. Al contrario, la clase política se dedica a perpetuar los problemas y así vivir de ellos para siempre. Por eso viven creando problemas nuevos, instalándolos desde sus aparatos de propaganda para luego ofrecer a sí mismos como solución. ¿Y en qué consiste esa solución? En la implementación de regulaciones que causan todavía más problemas a ser solucionados por más regulaciones. En medicina se usa el término iatrogenia para referirse al daño que sufre un paciente como consecuencia de la atención médica. Podría decirse entonces que el régimen estatista consiste en la iatrogenia como política de Estado. O sea, es el médico que se enriquece a base del deterioro progresivo e intencional de sus pacientes. Con el modelo del Estado presente, el Estado te quiebra las piernas para después venderte las muletas como un sobreprecio y obligarte a agradecerle, y te persigue si no lo haces. Como contrapunto, dicen algunos testimonios que en la medicina tradicional china el médico familiar cobraba honorarios de forma constante por mantener a la familia sana. O sea, según la leyenda, cuando un miembro enfermaba, el médico dejaba de percibir los honorarios, viéndose incentivado a resolver la enfermedad de una forma eficiente y rápida. Imagínense tan solo pudiera funcionar así el Estado. Cuánta miseria nos hubiéramos ahorrado. Hoy, a quienes queremos desmantelar este sistema demencial nos llaman antidemocráticos. Pero nuevamente, esta es una tergiversación de las palabras, algo muy propio de la izquierda, para variar. Ellos no le llaman democracia al gobierno del pueblo, sino al paradigma de expansión total estatal ilimitada que ellos mismos administran. Para ellos, la democracia existe y únicamente si ganan los que ellos quieren, para poder someter a la gente a sus caprichos. Pero cuando la minoría electoral son ellos, la elección de la mayoría pasa a ser autoritarismo. De hecho, muchos de los que nos acusan de antidemocráticos ni siquiera fueron electos. Toman decisiones que afectan a miles de millones de personas alrededor del mundo y, sin embargo, nadie los conoce. No son responsables ante nadie más que sí mismos y no pueden ser echados por el voto popular. Y así y todo vienen a hablarnos de democracia. En fin, dicen que Trump y yo somos un peligro para la democracia, pero en realidad están diciendo que somos un peligro para ellos. Somos un peligro para el partido del Estado, para quienes viven de su expansión ilimitada, para quienes quieren un individuo dependiente y sometido a sus caprichos regulatorios. ¿Y saben qué? Tienen razón. Somos su peor pesadilla. Venimos por sus privilegios, habiendo sido elegidos por la mayoría de cada uno de nuestros pueblos, con el mandato claro de quitarles un poder que no les pertenece. Hoy nuestros países, Argentina y Estados Unidos, necesitan pasar por una segunda independencia. La primera nos liberó del poder de las monarquías europeas. La segunda nos liberará de la tiranía del partido del Estado. Vamos, que llegamos a las 4000 personas. Por eso hemos puesto tanto esfuerzo en identificarlo, porque no se puede luchar contra lo que no se conoce. Y tener un enemigo bien definido es un aspecto fundamental de nuestra batalla cultural. Ahora ya lo conocemos, le hemos ganado en las elecciones y estamos en proceso de desarmar su leviatán, que es una herramienta de opresión perpetua.
No tenemos ninguna fórmula secreta, solo conocer la historia humana y saber qué es lo que ha funcionado y qué no. Por eso, con humildad, quiero reflexionar un poco sobre cómo venimos llevando adelante esta batalla. Nosotros trabajamos con firmeza y de frente, sin dar lugar a compromisos. Defendemos un conjunto de valores que no estamos dispuestos a negociar, así como ellos no han estado dispuestos a negociar a la hora de quitarnos nuestra libertad. Lo que ellos impusieron sin nuestro consentimiento está siendo eliminado sin el consentimiento de ellos. Por eso hemos pasado la motosierra por los sectores y atribuciones del Estado que consideramos superfluos, redundantes, innecesarios o directamente perniciosos para la sociedad. Y más aún, este año emprenderemos la fase 2 de este proceso, que hemos bautizado como la motosierra profunda, para continuar achicando el Estado, devolviéndole a la gente la riqueza que jamás debió haberse sido arrebatada. Lo interesante es que este proceso de justicia tiene un correlato político, porque por su naturaleza el partido del Estado se financió históricamente de gasto público mal asignado y de negocios turbios con el Estado. Por eso, achicar el Estado, cortarle la manguera a los clientes del Estado enquistado en él, que ejercían un feroz resistencia al cambio, valiéndose el dinero de los pagadores de impuestos para mantenernos subyugados. Nuestro método es similar al de nuestro querido amigo Elon Musk: revisar oficina por oficina, conservar lo que sirve y funciona y descartar el resto. Por eso le obsequié una motosierra. Con nosotros nadie que no pueda justificar el costo de su salario en impuestos está a salvo. Muchos de ellos tendrán que volver al sector privado y ganarse la vida ofreciendo sus bienes y servicios en el mercado, tal como los pagadores de impuestos de los que han vivido tantos años. Mi más sentido pésame a los políticos que creyeron que este momento nunca llegaría y no están preparados, porque se van a llevar un baldazo de agua fría. Vamos por las 4.000 personas en vivo. Estamos creciendo en este live. Ya vamos a seguir haciendo más análisis. Por suerte, mucha para más ellos, información. en toda desgracia, hay una oportunidad. Y debido a nuestro avance de regulador, los salarios del sector privado seguirán subiendo, por lo que si hacen las cosas bien, podrán ser parte del progreso, pero lejos de la casta estatal. Como ya he dicho, esto no es una tarea sencilla. Aquí en Estados Unidos, burócratas rebeldes han intentado sabotear el trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental y están recurriendo a mecanismos burocráticos ilegales para intentar bloquear cualquier reforma, lo cual también sucede en nuestro país y es algo con lo que debemos luchar día a día. Pero nada de eso nos ha tomado por sorpresa. Somos conscientes de que van a hacer lo posible por detener este cambio, sin importar el daño resultante. Si tienen que destruir el mundo para conservar sus privilegios, lo van a hacer. Y nosotros vamos a seguir luchando. Pero hoy el problema se extiende más allá de las penurias a las cuales el modelo del Estado presente ha sometido a cada una de nuestras naciones individualmente. Porque la decadencia de nuestros gobiernos durante la historia reciente a lo largo y a lo ancho de Occidente no solo empobreció material espiritualmente a nuestros propios ciudadanos, también nos debilitó política, económica, cultural y socialmente ante el enemigo externo. Nos volvió moralmente débiles y nos hizo vulnerables ante las peores expresiones de la barbarie, los peores enemigos de la libertad. Y a ellos no se les puede dar un centímetro, porque cuando huelen sangre avanzan envalentonados y sin piedad. Esto quedó demostrado durante los cobardes ataques perpetuados el 7 de octubre de 2023 en Israel, que costaron más de 1.000 inocentes y la captura de 251 personas. Esta semana Israel recibió los cuerpos sin vida de la familia Vivas, que permanecían secuestrados por el régimen terrorista y asesino de Hamas, entre los cuales se encuentra una madre y sus 2 hijos, un niño de 4 años y un bebé de tan solo 9 meses. Es tan inescrupuloso y sanguinario este régimen que, en el último gesto canallesco, no tuvieron mejor idea que exhibir burdamente sus ataúdes ante el vitoreo de una multitud sin el más mínimo respeto.
Esto es lo que está en juego y no podemos darnos el lujo de fallar. Por eso es fundamental que las naciones que hemos abrazado las ideas de la libertad permanezcamos unidas y colaboremos unas con otras. Un gran abrazo para Fran Fijap, queridísimo amigo. A ver cuándo nos vemos. Un abrazo y gracias por apoyar del otro lado, Debemos hermano. formar una alianza de naciones libres, porque como ya he dicho en otra ocasión, el mal organizado solo puede ser vencido por el bien organizado. Solo mediante esta internacional de derecha podremos ponerle un fin a la casta política a la que nos enfrentamos, que está hundiendo a Occidente en la más oscura profundidad, y recuperar el ímpetu para proteger a las fuerzas despóticas que nos quieren subjugados. Ponle pausa, ponle pausa. Miren qué interesante. ¿Qué concepto usó? El concepto derecha. Solo esta alianza de derecha puede hacerle frente a la casta. ¿Ustedes se acuerdan en el chat cuando, así como hoy hay tanto idiota que está llorando y están con miedo, tienen miedo porque les estamos ganando, les estamos llenando de goles el arco? Pero hubo una época, hace no mucho, donde me decían, vos no tenés idea, Milei no es de derecha, los libertarios no son de derechas, vos no tenés idea. Bueno, por enésima vez tuve razón. Yo te decía, el tipo de libertarismo al cual adhiere Milei es un tipo de libertarismo de derechas. Por eso se lleva también con sectores conservadores e incluso con sectores soberanistas y patriotas. Y me insistían en el chat una y otra vez, no, no es de derechas, el libertarismo no es de derechas, estás confundiendo al público. Bueno, escribí un libro llamado La Batalla Cultural, Reflexiones Críticas para una Nueva Derecha, lo presenté en la Feria del Libro de Buenos Aires, año 2022, y el presentador fue Javier Milei. Y se habló sobre el tema. Pero continuaban en el chat de estas transmisiones en vivo diciendo, vos no tenés idea, está mal hablar de derechas, no es de derechas, es libertario. Y yo le decía, sí, pero el tipo de libertarismo de Milei es una categoría que se inscribe dentro de la gran familia que se puede concebir como derechas, dentro de la cual también encontramos conservadores, también encontramos soberanistas, también encontramos incluso, no sé, paleolibertarios, etcétera, tradicionalistas. Es una familia muy compleja, muy variada, pero el tipo de libertarismo de Milei es un libertarismo de derechas. Por eso Milei últimamente cada vez más habla de derechas, porque se inscribe dentro de una gran alianza de derechas que es a la cual está refiriendo en este momento. Bueno, importante empezar a tener en cuenta y usar bien las categorías políticas. Vamos, ponele play. Ponele play, por favor. Tenemos casi 4.000 personas ya. Estamos al punto de llegar a 4.000. Déjame tu like. Por eso quiero también aprovechar para anunciar que Argentina quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo de reciprocidad que pide la administración Trump en materia comercial. De hecho, si no estuviéramos restringidos por el Mercosur, la Argentina ya estaría trabajando en un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos que sea mutuamente beneficioso y que no cargue injustamente sobre las espaldas de los productores argentinos, pero tampoco sobre los de los americanos. Esto es así porque solo trabajando juntos aquellos que queremos construir un mundo libre podremos salir adelante. Solo así podremos salir de la pesadilla del Estado omnipresente y así poder seguir haciendo lo que sabemos hacer como Occidente, poner a prueba los límites de lo posible, confiando en la creatividad de la sociedad y no en la discrecionalidad estéril de los burócratas. Solo así podremos retornar nuestro camino de grandeza como civilización, haciendo honor a nuestros antepasados que dieron la vida por ver un mundo libre y una humanidad próspera. Solo así, finalmente, podremos reencontrarnos con nosotros mismos y volver a crear en aquello que nos hizo grande como civilización. Que Dios bendiga a la República Argentina, que Dios bendiga a los Estados Unidos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muy bien. El público de pie, ovacionando. El público estuvo muy eufórico. Cortaban el discurso cada 10 segundos con aplauso. Estaba muy metido el público. Eso que es muy difícil en otro idioma, porque la mayoría de ese público no habla español, con lo cual había un cierto delay. Por eso los aplausos venían con delay. Bien, ¿qué pasó después de este discurso? Bien, según los cucas, según los zurdos, según los pseudoanalistas políticos que salen en televisión, Trump iba a generar un desplante frente a Milei. Trump iba a darle la espalda a Javier Milei. Lo mismo habían dicho de Elon Musk. Elon Musk el día viernes se reunió con Javier Milei muy sonriente y recibió la motosierra. ¿Y qué pasó con Milei después de este discurso? Ayúdame, Santi, por favor. Vamos a ir poniendo toda la información para que estés perfectamente informado.
Gran momento, dice Manuel Adorni, fin, y sube esta fotografía. Pero esta fotografía no solamente fue subida por Adorni, sino que esta que estás viendo en este momento fue subida también por la Casa Blanca. La cuenta oficial de X de la Casa Blanca mostró la reunión del presidente Trump con la comitiva argentina encabezada por el presidente Javier Milei. Le ofreció todo su apoyo tras un discurso muy motivador, muy combativo y con definiciones categóricas, que es el que acabamos de escuchar. Tan categóricas como que la única alianza que puede enfrentar al establishment es una alianza de derechas. Sigamos con más información, por favor, Dani. Vamos. Tiene que ser bien ágil esto. Vamos a ir dando información de todo lo que pasó el presidente Javier Milei y la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, junto a los directores de CIPAC, Matt y Mercedes Schlapp, en el CIPAC Estados Unidos 2025. Estas son las personas que les agradece Milei al inicio de su discurso. Ellos son los anfitriones de CIPAC, son los directores de CIPAC. Ella, por cierto, es latinoamericana, es hispanoamericana. Tengo entendido que tiene origen cubano, así que ella habla español perfectamente bien, es su lengua madre. Vamos, seguimos. Yo los he conocido en México, en el CIPAC de México, que fue organizado por Eduardo Verástegui el año pasado. Donald Trump elogió a Javier Milei durante su discurso de CIPAC. Estoy orgulloso de vos. No solamente se sacó una foto con Milei, no solamente hubo una muy importante reunión, sino que le dedicó algunos segundos al presidente argentino, su par norteamericano, cuando le tocó hablar en CIPAC. Veamos, por favor, el momento en que Donald Trump le agradece a Javier Milei. Bueno, esto siempre tiene su publicidad, porque estamos viendo desde Infobae. Ahí va. Who would think? But he became president too. He's a MAGA guy too. Make Argentina great again, right? Make Argentina great again. I kept hearing about this man. In beautiful Argentina, and it is beautiful, but boy, did it have inflation. Inflation made it less beautiful. I hear you're doing fantastically. We're very proud of you, actually. And estoy muy orgulloso de ti, le dice. Thank you very much. Great honor to have you. Bien, hasta ahí. A ver, interesante, le reconoce públicamente a Javier Milei lo que está pasando en Argentina con la inflación. ¿Saben por qué los jucas están tan llorones, están tan desesperados? Porque las cosas están saliendo de acuerdo al plan. Todo marcha de acuerdo al plan. Las cosas están funcionando. Miren, la inflación se desplomó. Se desplomó al punto de que el presidente de la potencia más poderosa del mundo reconoce públicamente al presidente argentino por lo hecho con la inflación argentina. O sea, haberla desmantelado. Se esperan grandes índices de inflación para los meses venideros. Venimos de una hiperinflación que dejaron instaladas los cucas hijos de remil puta y que además empobrecieron, entregaron el país con arriba de 57% de pobres. Y hoy la pobreza está por debajo del 35% en apenas un año de gobierno de Javier Milei. Además, la inflación que tuvimos arriba de un 25% mensual en diciembre 2023, cuando Javier Milei asume la presidencia, asume con un 25,5% mensual y hoy estamos en 2% mensual. Además, los salarios están ganándole a la inflación. Además, el riesgo país a la baja. Además, el dólar contenido. Además, reservas en el Banco Central después de que dejaron un Banco Central destruido, reservas destruidas. Todo está marchando bien y eso los pone como locos, los desquicia a los cucas y a los zurdos, que solamente funcionan cuando el pueblo se empobrece. El cuca y el zurdo solo puede mantener su poder cuando el pueblo se empobrece. Por eso lo mantienen en Cuba, por eso lo mantienen en Venezuela, por eso destrozan a los pueblos y ellos se enriquecen y ellos se mantienen en el poder. Pero ahora la derecha en Argentina está mostrando que con políticas económicas libertarias se puede salir adelante de una manera además muy rápida, muy rápido. Esto pasó en apenas un año. Y además, después incluso del escándalo Libra, la imagen positiva de Milei no cayó. ¿Por qué? Porque la gente le está reconociendo, evidentemente, te guste más o te guste menos, la gente le está reconociendo todo lo que se está logrando en el país en tan poco tiempo. La inseguridad también está siendo domada, el narcotráfico fue neutralizado, la violencia contra las mujeres, que era una de las grandes banderas de la izquierda y que se multiplicó durante el kirchnerismo, ahora durante el mileísmo se redujo los asesinatos de mujeres en prácticamente un 20%. Entonces, ¿cómo no van a estar desquiciados? ¿Cómo no van a estar más violentos que nunca? ¿Cómo no van a estar más operadores que nunca? Si las cosas están marchando bien para el gobierno. Las cosas están marchando bien para el gobierno y bien para la gente laburadora. Ahora, los corruptos, los subsidiados, los ensobrados,
todo lo que podemos llamar, siguiendo el discurso de Milei, el partido del Estado, está en problemas. Está en problemas. Y ahí operan. Insisto, si alguien quiere escuchar lo que tuve para decir sobre el caso Libra, el vivo anterior, más de la mitad del libro hablé de eso. Más de la mitad del vivo, perdón, hablé de eso. Y en este vivo te acabo de contar un dato fenomenal. En las más de 100 denuncias por el tema Libra, ni en solo una se establece ningún vínculo entre Agustín Laje y el caso Libra. Era toda una pura fake news de los medios de comunicación, de los periodistas mentirosos. Pura fake news. En la justicia no hubo una sola vinculación entre quien te está hablando y el caso Libra. Claro, yo entiendo que acá en el chat haya kirchneristas y zurdos muy decepcionados porque querían que la mierda me salpicara. Pero ¿saben qué? Estoy totalmente limpio. Tan limpio que en más de 100 denuncias, en la totalidad de las denuncias existentes, ni en una sola de ellas han podido confirmar ningún vínculo entre Agustín Laje y Libra. Ninguno, ni uno. Vamos, seguimos por favor. Miren si serán hijos de puta, ¿no? Tienen que mentir, inventar cuentitos para ver si ensucian a la gente honesta y a la gente laburante. Milei se reúne con Trump y acepta la reciprocidad de aranceles. He oído que lo estás haciendo fantásticamente, afirmó Trump sobre Milei al hablar de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Bien, seguimos. Sí, el tema de los aranceles va a ser muy, muy importante que no aplique aranceles Estados Unidos a la Argentina. El presidente Donald Trump dejó su firma en la histórica CIPAC Estados Unidos 2025, de hoy la conferencia de derecha más importante del mundo. Sigamos, dale. Esto no tiene mucha relevancia, dale. Histórico, el secretario del Tesoro Trump, Scott Bessent, llenó de elogios al gobierno de Milei y al ministro Caputo por las impresionantes medidas de reforma para reducir la inflación, reactivar el crecimiento impulsado por el sector privado, reducir la pobreza y aumentar los salarios reales. Por cierto, me olvidé de ese dato, crecimiento económico. Se terminó la recesión heredada por el kirchnerismo. Se terminó la recesión, la Argentina está creciendo económicamente. ¿Cómo no van a estar desquiciados los cucas y los zurdos si la Argentina está creciendo económicamente en sus narices después de que ellos destrozaran este país, destrozaran la economía, destrozaran al pueblo? Dale, próxima. Vamos con agilidad, por favor. Ahí está. Oficina del presidente, cuenta oficial en X. Dice, el presidente Javier Milei se reunió en Estados Unidos con el empresario y director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, y le regaló la motosierra. Dale, esto ya lo vimos el otro día. Dale, seguí, por favor. Información rápida, vamos con información rápida. No, seguí, ya lo vimos el otro día, dale. Ya lo vimos, no me pongas más cosas de Musk, esto lo vimos el viernes. Todo lo que fue Elon Musk lo cubrimos el viernes. Si ustedes tienen ganas. A ver, al finalizar en su día en la CIPAC, el presidente Javier Milei saludó a Javier Negre, propietario de La Derecha de Diario, y recibió regalos de la comitiva de Eduardo Bolsonaro. Dale, seguí. Vamos con lo más relevante, por favor, que llevamos una hora de vivo, dale. Bueno, esto es muy importante. Las víctimas del comunismo saben votar. La nueva derecha alemana, AfD, ganó en lo que fue la Alemania ocupada por la Unión Soviética durante la Guerra Fría y la zona más afectada actualmente por la inmigración ilegal. ¿Qué les dije el viernes? Tuvimos un vivo el viernes y les dije, chicos, se vienen elecciones en Alemania, es muy posible que la nueva derecha tenga una gran elección. ¿Y quiénes han llevado la delantera hasta lo que sabemos en este momento en Alemania? La derecha tradicional, conservadora, y la nueva derecha, patriótica. Bien, de esto no vamos a hablar en este live, lo vamos a hablar probablemente mañana. Terremoto político en Alemania, no solo CDU arrasó, sino que el partido de derecha Alternativa para Alemania, de Alice Weidel, se dispara al segundo lugar con 145 escaños. La izquierda está en ruinas y los progres en shock. Impresionante. La derecha tradicional arrasó y el segundo lugar se lo llevó la nueva derecha, la Alternativa para Alemania. La izquierda quedó en tercer lugar y hacia abajo también. Están cambiando las cosas. Están muy preocupados los progres y los globalistas. A ver, dale, ponele play. Algo que parece que no va a ocurrir porque el resto de partidos ya ha dicho que no va a romper ese cordón sanitario, que no van a pactar con Alternativa para Alemania. Los resultados confirman lo que pronosticaban los sondeos, que la AfD, la ultraderecha, va a ser la segunda fuerza en el Parlamento alemán y lo más probable es que sea la principal fuerza de la oposición. La AfD ha centrado su campaña en la migración, sobre todo después de los últimos ataques islamistas que han ocurrido en este país. Quieren cerrar las fronteras, deportar a todos los migrantes, salir del pacto de asilo de la Unión Europea, también quieren volver al marco alemán o abandonar todas las políticas verdes. El partido Alternativa para Alemania ha conseguido un resultado histórico desde su creación en el año 2013. La líder de la formación, Alice Weidel, ha recalcado que quiere formar parte del gobierno. Increíble lo que está pasando en Alemania. Asciende la nueva derecha y se consagra segundo partido. Qué ganas que algo así pase pronto en España. Qué ganas de que pase con Vox. Vox va a tener, entre otras cosas, el apoyo de Elon Musk. Ya algo dijo públicamente Elon Musk, lo vamos a cubrir en otra oportunidad y en otra oportunidad vamos a seguir con el tema alemán. Pero esto era muy importante porque acaba de ocurrir.
acaba de ocurrir. La derecha arrasó en Alemania. La derecha tradicional en primer lugar y la nueva derecha segundo lugar. Una nueva derecha de verdad, con agallas, con cojones, con valentía. Impresionante lo de Alemania. Voy a hacer todo lo posible. Mañana tengo un viaje a la mañana, tengo que ir a Buenos Aires a trabajar en un video que lo vas a ver pronto. No te puedo adelantar más nada, pero voy a hacer un video muy, muy importante que en más o menos cerca de un mes, más o menos lo vas a estar viendo. Bien, más o menos. Así que mañana muy temprano me tengo que ir hacia Buenos Aires, pero si regreso a Córdoba en un horario prudente, voy a hacer un live, voy a buscar algún experto en política alemana. Vos sabés que yo no hablo de las cosas en las que no me dedico de una manera sistemática. Entonces voy a tratar de buscar algún experto sobre Alemania para que analicemos todo lo que está pasando. Por ahora lo que podemos afirmar es que la derecha arrasó. La derecha tradicional en primer lugar y la nueva derecha quedó segundo. 145 escaños para la nueva derecha. Bien, voy a leer algunos de los mensajitos que ustedes me han dejado. De esto no hablan los youtubers progres mexicanos, dice Apolo, un gran abrazo. Aquí dice Bolita, dice Petro envió un delegado para legitimar al dictador Maduro y Donald Trump envió a Richard Grenell. ¿Continuará Maduro mientras siga recibiendo deportados y vendiendo petróleo venezolano a bajo precio? Miren, yo les dije, no esperen que Estados Unidos vaya a ir a salvar a los venezolanos. Yo se los dije, muchos de ustedes se ofendieron. Yo les dije, eso no creo que ocurra, sinceramente, no creo que ocurra. Estados Unidos tiene sus intereses y además Rusia, China, Irán también tienen sus intereses. Y Venezuela hoy está tironeado por distintos tipos de intereses. Ahora, si ustedes quieren salvar a Venezuela, el único actor que realmente hoy puede hacerlo es el pueblo venezolano. No otro, el pueblo venezolano, no hay otra. Daisy, gracias por tu super sticker. Esteban Carrizo, la oposición tiene miedo de que te postules en las elecciones, por eso intentaron embarcarte con la criptomoneda. Mira, tengo enemigos muy poderosos. De nuevo, Esteban, tengo enemigos muy poderosos. Insisto, meterte contra la industria multimillonaria del aborto no es gratis. Meterte contra la industria multimillonaria del feminismo no es gratis. Meterte contra la industria multimillonaria de la ideología de género no es fácil. Haber publicado un libro donde desenmascarás cómo se financia todo el wokismo y todo el progresismo a escala global, que este es el libro, una investigación muy completa, no es fácil. No es fácil tener este tipo de enemigos. No es fácil tener a Open Society Foundations tratando de reventarme desde hace años. George Soros a la cabeza tratando de hacerme mierda con su fundación desde hace años. Incluso financiaron notas periodísticas para tratar de destruirme hace muy poquito tiempo, por ejemplo, en la revista Rolling Stone. Búscalo para que veas de lo que te estoy diciendo. No es fácil denunciar a fundaciones enormes como la Rockefeller o como la Fundación Ford o tantas otras que he denunciado públicamente. No es fácil promover una batalla cultural que además empieza a tener efectos políticos muy claros y que se traducen a la postre en cuestiones como, por ejemplo, el desmantelamiento del mega ministerio de las mujeres, los géneros y las diversidades. No es fácil. No es fácil meterte contra el curro de los derechos humanos y con los guerrilleros y terroristas asociados a todos esos sellos que dicen defender los derechos humanos. Yo me he ganado enemigos muy, muy, muy pesados y me la banco. Y me la banco hace 20 años que hago esto. Sé de lo que son capaces mis enemigos, pero también yo me debo a mi público y por eso tengo que ser transparente con ustedes. Y yo les dije en su momento, calma, calma. En muy poquito tiempo van a ver cuán limpio estoy. Calma. ¿Y dónde lo pueden ver? Bueno, ya está disponible esa información. Más de 100 denuncias, en ninguna se establece ninguna clase de vínculo entre Agustín Laje y el escándalo criptomonedas. Fue todo una fake news de periodistas desesperados por sobres y de una casta cultural que responde a intereses muy concretos, muy concretos. Ahora, no me pudieron reventar porque estaba limpio. Trataron de dañar mi imagen. No le salió bien. ¿Por qué? Porque al final las denuncias son lo que terminan estableciendo las conexiones y no hay ni una sola conexión al punto de que más de 100 denuncias, en ninguna de ellas se determina ningún tipo de vínculo entre quien te está hablando y el caso criptomonedas. Bien, así que gracias Esteban por tu mensaje. Ditz dice, zurdos, están aquí haciendo leña del árbol caído para lo único que tienen hasta ahora, pero no nos importan, son muy patéticos para hacerles caso. A mi queridísimo amigo Fran Fijap, un gran abrazo, gracias querido amigo por tu apoyo de siempre y por tu amistad. Apolo, viva la derecha y el conservadurismo, dice. Un gran abrazo. Saludos desde Unquillo, dice Germán Carol. Un abrazo. Tomás Cova, gracias por tu donación. A ver, ¿qué más tenemos? Acá Lourdes, un abrazo. Gracias por tu donación también. Acá dice Luigi Augusto, escribo desde el conurbano, Partido de la Matanza, confiamos en vos, te sigo desde Marchas Pro Vida del 2018-2019. Abrazo grande.
Acá también dicen, saludos al querido Agustín, los hombres de bien no creemos en operetas de gente que tiene odio a la prosperidad de los demás. Un abrazo. Acá también dice Matías Iván, hola Agustín, vemos un primer Trump que en campaña se sacaba fotos con Milei y pensábamos que era por conveniencia electoral y un segundo Trump que sin necesidad electoral banca a Milei ante una ola de operaciones. Entonces, ¿ante qué tipo de alianza Trump-Milei estamos? Bueno, yo creo que Trump sabe muy bien que su hombre en América Latina se llama Javier Milei y está al sur del continente. Y para el proyecto de Trump de los Estados Unidos de cara a los próximos años es muy importante tener aliados en la región. En la administración anterior, Bolsonaro en Brasil era el más importante aliado de Donald Trump. No Mauricio Macri en Argentina, no, muy lejos estaba Mauricio Macri de serlo. Jair Bolsonaro era el principal aliado. Hoy Brasil es de izquierdas y está alineado a los intereses chinos. Por lo tanto, Trump sabe que es bueno que en Argentina se mantenga a un presidente como Javier Milei. Por eso le da todo su apoyo. Diego Rojano, gracias. Dice YouTube, sigue sin mandarme notificaciones de tus videos. Agustín, es increíble. Es parte de la censura que se respira en este tipo de redes. Sergio Pinzón, gracias por tu membresía. En Paraguay, acá dicen, en Paraguay también hubo fraude. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá María Romano, gracias por tu membresía también. Agus, el partido que ganó Alemania es bueno. Bueno, es la derecha tradicional. A mí me gusta más el que salió segundo, pero vamos a ver si hacen un gobierno de coalición. No lo sé. Se está discutiendo esto, al parecer, en este momento. Nos vemos en Mexicali. Te esperamos con gusto vía La Libertad. Dani, Santi, por favor, busca mi Instagram, Mexicali y El Salvador. De eso tengo que hablarles antes de irme. ¿Qué más tenemos? Bien, acá dice Kimo, ¿qué opinas de lo que dijo de vos Fontevecchia? Erika me hizo un video bancándote. Mirá, no lo vi entero, pero nada, me da gracia. ¿Qué querés que te diga? A mí cuando me pegan los periodistas del sistema, significa que estoy haciendo bien las cosas. Yo veo a un Fontevecchia, a un Garca de esa magnitud pegándome, y ¿qué querés que te diga? Me da gracia, me regocijo en eso. Es una medalla que me pongo, en el corazón. Significa que estoy haciendo las cosas bien, que les estoy molestando. Toda esa campaña negativa contra Agustín Laje, financiada, entre otros, con fondos de USAID. Fíjate vos qué interesante, Rubén. USAID, o sea, Estados Unidos financiando a la izquierda en el continente y a los progres en el continente. A los que se vendían de antiimperialistas recibían en realidad dinero de Estados Unidos para promover sus agendas woke. Interesantísimo. A ver, dale. Acá tenemos, chicos, Mexicali. Voy a estar muy pronto, el día 27 de febrero. Toda la información está en la pantalla. Atención, Mexicali, 27 de febrero. Bueno, hasta acá entonces, porque como les decía, este es un video viejo, esta información de Agustín ya ha transcurrido, obviamente. Y bueno, veíamos todo lo que había ocurrido con Milei en la CIPAC, con Donald Trump y todo esto. Y incluso teníamos cositas de El Dato Libre. La oportunidad, toda la información en pantalla. Te esperamos. Aquí dicen, Dios te bendiga, Agustín. Bueno, muchas gracias por eso. A ver, acá alguien más dice, un legendario guerrero pacífico, Agus, quiero agradecerte el enorme trabajo y empresa Titán que has decidido emprender por el bien de todos. Para mí sos a la batalla cultural lo que Gandalf al Señor de los Anillos. No hay triunfo sin pérdidas, ni libertad sin sacrificio. Viva la libertad, carajo. Gracias, querido amigo, por tan lindo mensaje. Muchas gracias por eso, Gracias por tu ánimo. Y Paola Chile, una queridísima amiga, gracias por el buzo. Me dio Eric Cámara el buzo que me enviaste. Muchas gracias por eso. Dice Paola, los cucas estarán llorando los próximos 7 años. No tienen de dónde más agarrar a Milei, su gobierno y a quienes los apoyan. Y Agus tiene su ficha relimpia. Mirá, insisto, tan limpio estoy, Paola, que ninguna de las más de 100 denuncias estableció ningún vínculo, ninguno. Era toda una fake news de ciertos periodistas operadores, ciertos periodistas malnacidos, deshonestos intelectualmente, que lo único que saben hacer es desinformar y operar. Bueno, amigos, hasta acá llegamos. Gracias. Agustina, Nicolás Márquez también lo están operando. Sí, hace rato. Es que hace rato nos operan a todos porque les estamos ganando y cada vez se desesperan más y más y más. Queridos amigos, gracias por haberme seguido. Insisto, nos vemos en Mexicali, nos vemos en El Salvador. Bueno, hasta acá entonces con el video de Agustín Laje. Repasamos un poco ahí lo de la CIPAC de Milei y el apoyo de Donald Trump a Milei, que los zurdos y los cucas están que trinan por este apoyo que tiene internacional Javier Milei, porque claro, sus gobiernos, el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner se encargó en sus presidencias de aislarse del mundo, de pelearse con todos, bueno, salvo con los izquierdistas, con los zurdos y con los terroristas de la paz mundial como Maduro, como los Castro y todos aquellos líderes comunistas de paraísos socialistas que ya conocemos.
Entonces ahora claramente los zurdos que vivieron 20 años en Argentina de esa manera dicen, bueno, ¿cómo puede ser que ahora Milei tenga tanto apoyo internacional? Y encima que está haciendo las cosas bien, porque ya ahora en Argentina estamos libres de cepo, podemos acceder a los dólares y los dólares no subieron, el precio se mantuvo igual, los precios incluso de la comida, los alimentos y demás no han subido, incluso ya los propios comerciantes no aceptaban las listas de precios con aumentos mayores a un 2%, con lo cual ya estamos hablando de un cambio moral en Argentina, un cambio cultural bastante importante y esto es gracias a la batalla cultural.